Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo Dinamita y en este caso, en esta ocasión vamos a presentar el proyecto final, que es Ley de Homes. Y bueno, eh, en esta ocasión vamos a participar mi compañera Leslie, Vanessa y Alejandra, y mis compañeros Miguel y Dave y yo, su servidor Damián. Comenzamos. Bueno, como introducción, primero vamos a ver lo que es la definición de función. Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Al conjunto inicial o conjunto de partida también se le llama dominio. Al conjunto final o conjunto de llegada, en tanto se le puede dominar codominio. Origen de las funciones. El concepto de función comienza con las relaciones observadas entre babilonios y egipcios, quienes fueron los primeros en brindar un avance al concepto de función. Conforme pasó el tiempo, la palabra comenzó a difundirse y mejorarse. Ya a principios del siglo XVIII, algunos matemáticos se preguntaron por la justificación de los procedimientos y las dificultades encontradas en el desarrollo de los principios y métodos de cálculo diferencial e integral. Con los trabajos de Galileo Galilei se inicia una relación matemática explícita, la que se acercó mucho al concepto de función. Vamos a hablar sobre la ley de Ohm y básicamente la ley de Ohm recibe el nombre por un científico llamado George Ohm y aborda las cantidades del funcionamiento de un circuito. Se utiliza para determinar la tensión, la corriente y resistencia de un circuito. Vamos a hablar sobre los dos circuitos que existen, que es serie y paralelo. El circuito en serie es el que posee más de una resistencia, pero solo en un camino en el cual fluye la electricidad. Y lo que es el circuito paralelo puede viajar de un extremo de la batería a través de muchas ramas hasta el otro lado del extremo de otra batería. Ahora veremos el experimento de nuestro circuito en serie y nuestro circuito paralelo. Bueno, Los materiales. los, los materiales serían 6 sockets para foco, un foco de 40 watts, uno de 60 y uno de 100, 3 cables duplex de calibre 14, una clavija, un multímetro, piezas para cable, pinzas para cable y cinta de aislar. El mecanismo. Para el circuito en serie se conecta la clavija en el extremo de los dos cables. Por la otra parte, en el cable que va por el polo negativo de la clavija, lo fijamos con la primera bombilla y el polo positivo lo unimos conectándolo con la segunda bombilla a través del segundo cable. Esta sería ya como lo pusimos en prueba. En la primera imagen podrían verla ya conectada, la de esa ya armada que sería el pelado de cable, conectado ya los focos en los sockets y ya adentro. En la segunda imagen ya, ya es la conexión del circuito a la corriente eléctrica, es que se conecta ya a la corriente eléctrica, pero pues ahí todavía no se conecta. El siguiente ya es el encendido de los focos del circuito. Como pueden ver, en este circuito se supone que tiene que ir de menor intensidad de mayor intensidad a menor intensidad de los focos, como se puede ver ahí. Y ya en el siguiente imagen sería la medida de voltaje entre cada uno de los focos que se podría ver para ver cuál es el mayor y cuál sería el menor. Ahora veremos los valores de medición. En voltaje, en el foco de 40 watts tenemos 118 volts. En el foco de 60 watts en voltaje tenemos 120 volts. En el voltaje del foco de 100 watts tenemos 124 volts. Ahora vamos a ir a la corriente.
En la corriente en el foco de 40 watts tenemos 0.407 amperes. En el foco de 60 watts corriente tenemos 0.407 amperes. En la corriente del foco de 100 watts tenemos 0.407 amperes. Como tal, el nivel no baja ni sube, se mantiene estable. Bueno, en el circuito paralelo, la manera de realizarlo es conectar el cable a la clavija. Tomamos un trozo de cable, enrollamos un extremo alrededor del lado izquierdo de la primera bombilla y el otro extremo alrededor del lado izquierdo de la segunda bombilla. Y hacemos lo mismo del lado derecho de las bombillas. Como podrán ver en la imagen 1, la instalación del circuito en paralelo es igual, siguiendo el procedimiento de cortar el cable, pelarlo, enrollarlo en una parte de la clavija, después otro cable lo vamos a enrollar en la siguiente parte de en otra parte de la clavija, en el lado derecho, que va a conectar con otro foco. Y bueno, en la conexión del circuito de la corriente realizamos lo que sería la conexión, ya realizado todo el procedimiento anterior. Y como podremos ver, los tres focos prenden de la misma intensidad, ¿no? En la imagen 3, en el encendido de focos en todo el circuito, ¿no? Como podrán ver, aquí estamos midiendo con el multímetro lo que sería el voltaje y en la imagen 4 calculamos lo que sería el voltaje y la corriente del circuito, ¿no? Bueno, valores de medición. Como podrán darse cuenta, en el circuito en serie, pues lo único que cambiaba era que el voltaje era diferente conforme a los focos. En este caso, en el circuito en paralelo, el voltaje es el mismo para los tres, es de 124 volts, pero a diferencia que el circuito en serie, la corriente va a ser distinta, ¿no? Va a aumentar dependiendo del watts del foco, ¿no? Aquí, como podemos ver, en el foco de 40 watts hay 0.128 amperes y en el foco de 60 watts hay 0.345 amperes. En el foco de 1000 watts es el que tiene mayor amperaje, que sería de 0.950 amperes. Y tenemos los resultados finales. Y los resultados que obtenimos del voltaje de cada circuito fue en el circuito serie, fue de 362 volts. Fue obtenido a través de sumar los tres voltajes de cada foco. Y en el circuito paralelo, como el voltaje es constante, se queda igual a 124 volts. En la corriente, en el circuito en serie, su valor es constante y se queda en 0.407 amperajes. Y en el circuito paralelo se sumaron todas las corrientes de los tres focos y dio un total de 1.423 amperes. Y para obtener la potencia de cada uno de los circuitos se multiplicó el voltaje por la corriente y en el circuito serie nos dio un total de 147.334 watts y en el circuito paralelo fue 176.452 watts. Y en conclusión, la ley de Ohm es una ley básica de los circuitos eléctricos que establece la cantidad de tensión que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado y que es proporcional a la intensidad de la corriente. Y con estos valores se puede representar en una función para obtener como resultado la potencia. Y eso sería todo. Gracias.